Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues, de nueva cuenta, en otra añoranza de electricistas, continuando con el tema del movimiento estudiantil de 1968, agradeciendo como cada lunes el apoyo invaluable de trabajo, de presentación, de apoyo al equipo de Radio ESME. Pues sin ellos poco podríamos hacer en el ciberespacio. Así se le llama, creo, ahora a que podamos vernos en los medios cibernéticos, electrónicos, YouTube, en Facebook, que nos permite transmitir, retransmitir y guardar estas añoranzas de electricistas. El tema en general sí es el movimiento estudiantil del 68, pero sobre todo, ¿qué hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas para ese movimiento y esas fechas? Y que entendamos lo importante, lo más importante, aunque partamos de la idea de 2 de octubre, no se olvida, en realidad lo que no hay que olvidar es el proceso de democratización, el despertar de la política para todos los jóvenes estudiantes del Politécnico y de la UNAM. Poco se había visto en la historia de los universitarios y politécnicos la gran unidad que hubo en aquellos días. Insisto, 2 de octubre no se olvida, pero recordando el proceso de organización y movilización que politécnicos y universitarios realizaron en aquella época. Lo que más se resalta siempre ha sido la masacre, la fuerza militar con que el gobierno, el Estado de aquella época combatió a los estudiantes, que eran sencillos, éramos estudiantes. Yo tenía 18 años, estaba en el último año de prepa y poco había sabido yo de lo que es la política, la movilización. Poco había sabido yo de la ausencia de democracia que había en el país. Se suponía que en general éramos un país democrático. Muchos estudiantes como yo, tanto en el Politécnico como en la universidad, descubrimos la ausencia democrática, la imposición, el autoritarismo de Estado, especialmente de los gobiernos, al ver que nos combatieron por todos los medios posibles, especialmente primero con ataques directos de la prensa, la radio y la televisión, la prensa escrita, toda la prensa escrita en general al servicio de las órdenes presidenciales, criticando lo que estábamos haciendo. En general,
el libro más afamado de la época, que trata los temas de la época, efectivamente trata sobre el 2 de octubre. La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska es, creo, el libro más famoso que sigue leyéndose, que ha tenido muchas ediciones y resalta precisamente la masacre, la matanza, el abuso autoritario. Pocos libros primero tratan el asunto desde el Politécnico. La vez pasada les recordaba yo que Guillermo Palacios escribió este libro, unas conclusiones, una crónica, dice él, sobre sus conclusiones y expectativas después del movimiento y su etapa como estudiante de la vacacional está en este otro libro. Su gran experiencia de cómo en la vocacional que estaba él y otros compañeros de él, politécnicos todos, narran su experiencia de brigadistas. Fueron unos brigadistas, como en mi caso también, que aprendimos la lucha democrática apoyando, dirigiendo, discutiendo, analizando, informando al pueblo de México de lo que estaba pasando tanto en la UNAM como en el Poli, como por una simple riña donde la policía no tenía por qué entrometerse, un pleito de estudiantes que jugaban fútbol en la Ciudadela de una preparatoria particular, la Ochoa Terena, contra los estudiantes de la vocacional, que está, les digo, a unos pasos de la Ciudadela. Hoy pueden ir y ver que efectivamente sigue la vocacional e incluso la preparatoria particular Ochoa Terena. Jugaron fútbol, de alguna manera hubo enojos, se pelearon y punto, como cualquier otro pleito puede haber entre jóvenes que juegan al fútbol. Seguramente autoridades de la preparatoria particular reportaron a la policía el pleito y la policía llegó a las dos instalaciones del Politécnico que están ahí a un lado de la Ciudadela, muy cerca del reloj chino. De manera rabiosa, de manera muy fuerte, agredieron y atacaron a los estudiantes de la vocacional, a los politécnicos. Fueron, entraron, sacaron a los estudiantes, los golpearon y se los llevaron a la cárcel. A partir de ahí empieza la crítica a la policía, la libertad a los detenidos, de la protesta callejera a la lucha por otro mundo. Estas son las peripecias, la experiencia y de cómo empezó la lucha estudiantil convertida en lucha por la democracia
lucha por desaparición de los represores y cómo fue y cómo eran las asambleas. Eso es lo importante. Entonces, al no haber un libro que narre la experiencia, en especial la Politécnica, están estos dos tomos del compañero Guillermo Palacios. Escríbanme a mi correo, me dejen un mensaje y veremos la forma de cómo hacerles llegar los dos tomos. El otro libro que les digo que narra de manera concreta al movimiento estudiantil son estos dos tomos de Editorial Era, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. En el primer tomo está la crónica, es más o menos del mismo tamaño que este, y en este segundo tomo están los documentos, volantes, desplegados, entrevistas, todo lo documental que apareció, de esos volantes que se hacían para que las brigadas estudiantiles las repartieran en mercados, en plazas públicas, a la salida de las escuelas, de las iglesias. Buena parte está aquí. Se reescribe, se reencuentra, se reproduce precisamente el movimiento estudiantil. No es la matanza del 2 de octubre. Insisto, no es lo importante. Lo significativo, lo puntual, lo preciso, el proceso es, por supuesto, el movimiento, la organización y las relaciones internas que se dieron a través del movimiento estudiantil ante demandas que en realidad sí pudieron ser atendidas, sí pudo responderse cabalmente a los 6 puntos del pliego petitorio, ante la intransigencia, ante el golpeteo que se vivió por las justas demandas del movimiento estudiantil. Y no se respondió a ninguna de ellas. Por ejemplo, destituir al jefe de la policía. Siempre pensamos que es una demanda sencilla y no se cumplió con ella. Quitan al jefe de la policía y con seguridad pueden poner a uno más duro, más fuerte, más salvaje incluso. Pero no se hizo. Desaparecer la acusación de delito de disolución social del 145 del artículo 145 bis, que achacaba de disolución social a quienes se reunían, protestaban, expresaban sus puntos de vista. No se respetó. 6 puntos que pudieron haber sido respuesta clara y 6 puntos que hubiera terminado inmediatamente con la movilización estudiantil, al liberar a todos los estudiantes e incluso liberar a los presos políticos de otros movimientos, como el caso de Demetrio Vallejo y Valentín Calpa, que fueron dirigentes del movimiento ferrocarrilero y que ya tenían unos años encarcelados por la simple demanda de
democratizar su sindicato y de solicitar aumento de salario para los ferrocarrileros de todo el país. Aquí está también el Movimiento Estudiantil de México, una edición más reciente de la original de 1969 y que te permite entender lo que pasó en todo el proceso del movimiento estudiantil, no solo la noche de Tlatelolco. Insisto, no es malo el libro de Elena Poniatowska, no es malo protestar en la marcha del 2 de octubre, sino que tenemos que reincorporar el aprendizaje, el entendimiento, la comprensión de lo que pasó. Los 6 puntos eran simples, les digo. La destitución de los actuales jefes de granaderos y policía metropolitana. Los jefes los quitan, ponen otros 2, hasta peores. La destitución de aquellos elementos que resultaran responsables de las tropelías cometidas contra estudiantes de la vocacional. Esos que entraron a la vocacional sacaron a golpes, insultaron, sometieron cuando el juego de fútbol en la Ciudadela. La indemnización de estudiantes caídos por la intervención de los granaderos. Todos aquellos golpeados, lastimados, heridos, hospitalizados. Entonces, indemnizar a todas las familias de esos estudiantes. 4, expedición o aplicación en su caso de un reglamento que delimite la intervención de los comisionados del orden público. 5, que desaparecen las fichas policíacas de los estudiantes detenidos. 6, excarcelación de todos los estudiantes presos e información completa de aquellos que hasta el momento se ignoraba su paradero. El inmediato 7, desalojamiento de las escuelas de todas las tropas federales y policías. 8, libertad a los presos políticos. Nada del otro mundo. La soberbia, el autoritarismo impidieron tanto al jefe del gobierno del Distrito Federal como al presidente y al secretario de Gobernación, les impidieron responder a esas demandas. A partir de la detención y del golpe de los estudiantes en la vocacional de la Ciudadela, se organizó cada escuela, cada vocacional, se planteó en asambleas y se creó el pliego de peticiones. No podían sino castigarse a los granaderos y policías que detuvieron y golpearon a los estudiantes de la vocacional. Nada sucedió. Al otro día se convoca asambleas en 1 o 2 facultades de la UNAM, del centro de la ciudad universitaria, y conforme pasaban los días y no se cumplía ninguno de los puntos, las asambleas en prepas, en escuelas y facultades de la UNAM, en prevocacionales y vocacionales del Politécnico y en las escuelas superiores del propio Politécnico Nacional, se fue discutiendo el punto, se fue comprendiendo la injusticia que había cometido la policía y los granaderos, y
leído que era el pliego petitorio de los 6 puntos, se inició un proceso de asambleas, de organización, de creación de brigadas para que todos pudiéramos ir a hacer algunas pintas. Algunos compañeros aprendieron a escribir volantes explicando la situación. Aprendimos a imprimir, primero a escribir, a redactar, a imprimir con linotipos, unas maquinitas muy simples y sencillas, a llenar extensiles con nuestras palabras, con la información, a hablar en público, en una plaza, en un kiosco, en un mercado, en los camiones, y explicar las demandas y la razón que nos asistía y el maltrato que granaderos y policías habían hecho para con los estudiantes. Primero, por solo haber jugado fútbol, y segundo, por empezar a reunirte y a expresar tus puntos de vista y criticar el delito de disolución social, el papel de los granaderos como instrumentos de represión, la soberbia de los jefes policíacos que incluso se burlaban de que pudiéramos demandar su destitución. Asambleas por la mañana y tarde en cada escuela. Yo estaba en la prepa 2, asistía a todas mis asambleas por la mañana, se fijaban unas tareas, se creaban las brigadas, se hacía una lista de todas y cada una de las brigadas que íbamos a salir, a dónde iban, cuántos iban, el nombre de los compañeros. De regreso se pasaba lista, se entregaba los botes de recolección de apoyo económico o las especies que el pueblo, que en los mercados, que en las escuelas, que en las iglesias se conseguía. Hubo, por ejemplo, compañeros que lograban estar todo el día y se empezó a crear un comedor estudiantil en cada escuela, en cada facultad, en cada prepa, que ya sea con el dinero de la recuperación de las cuotas que nos daba el pueblo o con las especies que a veces en los mercados obsequiaran frijoles, arroz, carne, fruta, y todo mundo podía abastecerse, comer y estar ahí en su vocacional o en su prepa, atendiendo labor de los brigadistas. Fue una organización democrática, participativa, deliberativa. No había jefes, nunca hubo jefes. Cuando se crea el Comité Nacional de Huelga, van delegados de cada escuela, que cada día, cada asamblea, cada 2 días, según sesionaba en la noche, en la tarde, en la mañana, se nombraba un delegado que tenía que, con mandato de la asamblea, ir y proponer lo que la asamblea le dictaba. Lo que la asamblea le mandataba tenía que irlo a cumplir a cabalidad en la Asamblea General de todas las escuelas, en el Comité Nacional de Huelga, el cual también sesionaba de la misma forma que en cada escuela o facultad, que como en la prepa 2. Sesionaban, se elegían representantes, delegados, voceros, comisiones, y digámoslo así, la comisión de prensa y comunicación que se tenía para con el público o la radio o la televisión podría variar de una semana a otra, de una asamblea a otra. No había dirigentes fijos.
Era una movilidad horizontal y vertical completa desde la Prepa 2 hasta la Asamblea Nacional. Cuando uno aprende a escribir y redactar un volante o dos, cuando uno aprende a presentar el volante ante el público, ante el pueblo, en un kiosco, en un camión, lo explicas, lo dialogas, lo repartes, la comunicación pública es uno de los aspectos fundamentales entre el movimiento y el pueblo. Leer detenidamente este tomo da idea cómo se organizan los profesores tanto del Politécnico como de la UNAM para ser un apoyo fuerte, fiel y continuo al movimiento estudiantil. Cómo se organizó y cómo participó Guillermo Palacios, un estudiante politécnico, que poco sabemos del Politécnico, pero muchas campañas campales reales se sucedieron en el Politécnico, sangrientas diríamos. Aquí nos platica Guillermo Palacios de eso. Entonces, un proceso democrático concreto en el centro de la capital hizo temblar a los poderosos del PRI, manifestó las grietas antidemocráticas y autoritarias de los gobiernos priistas o en ese momento del gobierno de Díaz Ordaz y del secretario de Gobernación. Temblaron. Se espantaron a tal grado que llegaron a decir que era un movimiento de infiltrados comunistas que venían a sabotear las Olimpiadas Mexicanas. Nada. En las asambleas de la Prepa 2, ni un solo tema, ni un solo asunto, nada se discutía sobre impedir, negar o la propia realización de las Olimpiadas, jamás. De comunismo no sabíamos. Pocos para ese tiempo habíamos leído algo de Carlos Marx, de Federico Engels o de Lenin. La Revolución Soviética ya tenía sus años, ya había pasado. La República Española también no sabía, en mi caso y mis compañeros de tercer año de prepa, uno que otros sabían, leían cosas, revistas de izquierda o libros o autores. Poco discutíamos si éramos de izquierda, simplemente a la movilización y autoritarismo del gobierno se respondió con procesos democráticos horizontales, verticales, con movilidad y acercamiento al pueblo trabajador, a los locatarios que estaban en los mercados, incluso a las salidas de las misas, expresando, diciendo la razón del movimiento estudiantil frente a la irracionalidad del gobierno en turno. Por eso son importantes que reflexionemos, que analicemos, que reconstruyamos el proceso de julio a septiembre. Julio, agosto, septiembre, máximo. No, septiembre, 3 meses. 3 meses de una dinámica social, política y democrática
que mostraron cómo la democracia era posible. Pues bien, ese es el asunto y hay que recordar el movimiento estudiantil, la organización, las propuestas democráticas en torno de un sistema autoritario injusto. ¿Qué pasaba con nuestro objeto de estudio llamado Sindicato Mexicano de Electricistas? Habíamos leído ya la vez pasada un desplegado del ESME donde nos mostraba la ambivalencia de la perspectiva del comité, la posición política oficial, que decimos que era ambivalente, que estaba con una tentación fuerte para criticar a los estudiantes y su movimiento, que dudaba precisamente del movimiento estudiantil y aparentaba una defensa de el gobierno de Díaz Ordaz. En septiembre, a finales de septiembre, de nueva cuenta, el ESME fija su posición oficial. Así le llamó un desplegado que apareció en boletín de prensa, posición del Comité Central y comisiones autónomas ante el problema estudiantil. Dice así el ESME de sus años, septiembre de 1968. Es innegable que el Sindicato Mexicano de Electricistas, congruente con su trayectoria revolucionaria, no ha soslayado el problema estudiantil, sino por el contrario, en el desplegado del día 24 de agosto del año en curso, dejó asentado con claridad su posición en contra de la violencia. Sufriendo tanto el gobierno como los estudiantes que en su nuevo marco de actitud y justicia resolvieran este problema que tanto daño está haciendo al país. Es conveniente también señalar el hecho de que la disolución social ha existido contra el curso que sigue este problema que reviste trascendencia nacional, toda vez que nosotros no podemos permanecer indefensos a todo aquello que afecta al pueblo del cual somos parte. Aclarada esta situación, aclarada esta posición, como conocimiento
de causa, hacemos un llamado a todos los agremiados para que con serenidad y pensando siempre en lo que el sindicato representa como organismo que debe velar por las fuentes de trabajo, así como por el bienestar de todos sus agremiados. Meditemos consecuentemente en la obligación que todos los trabajadores en general tenemos de cuidar la posición de nuestro sindicato, por encima de todas las inquietudes que podamos tener y que son contrarias a los intereses generales de la organización. Creemos también que como dirigentes estamos obligados a dar una segunda, permítanme, una orientación respecto a cuál debe ser la postura de nuestra organización frente a los hechos los hechos antes citados, por lo que nos permitimos hacer las siguientes consideraciones. Que nuestro sindicato, hasta con este momento, debe permanecer al margen de los acontecimientos y de los estudiantes, ya que de intervenir como organización sindical en estos hechos tendríamos graves consecuencias en razón a afectar directamente a los trabajadores, que no nos debemos llevar por actitudes violentas que en un momento dado pongan en peligro nuestra estabilidad y la de nuestras familias. Cuidado, si hay una perspectiva de alejamiento del movimiento. No están viendo el movimiento en el proceso. Se empiezan a aislar en una posición egoísta, particulares intereses los de ellos. Que debemos tener la serenidad necesaria para no ser envueltos en un conflicto el cual el sindicato como organización general es ajeno y que pensamos sobre todas las cosas en las consecuencias de todo esto nos pueda traer para la solución de problemas a los que
tarde o temprano, con motivo de la integración de la industria eléctrica actualizada, tendremos que enfrentar. Que tenemos la obligación de advertir a todos nuestros compañeros que un problema que puede afectar tan seriamente a nuestro sindicato no debe de ser utilizado ni resuelto por un grupo reducido de compañeros. Por el contrario, llegado el momento en que se tuviera que tomar una decisión por los trabajadores del asunto de que se trata, esto solamente podrá hacerse mediante un referéndum en el que intervenga la totalidad de los trabajadores. Pues como lo único que haría posible que el sindicato participe activamente en este problema. Por lo anterior, es una buena propuesta, pero no por eso se puede negar la posibilidad de un referéndum. Sus 4 considerandos hasta aquí están conteniendo los objetivos hacia el interior de la organización. Por las anteriores consideraciones, la dirección del sindicato hace un llamado a la cordura y buen juicio de todos los agremiados para que no tengamos que lamentar posteriores afectaciones. De hecho, que todos conocemos. Con estos no estamos tratando de dudar o eludir responsabilidades en las mismas las que nos hacen dirigir con toda franqueza a la organización para que en ningún momento pongamos en peligro la estabilidad de nuestro sindicato. Es decir, no nos metamos en lo que no nos interesa, cuando bien podría ser el movimiento estudiantil nos interesa y las relaciones del gobierno hacia nuestros compañeros contra nuestros hijos, contra mexicanos estudiantes, debe ser una responsabilidad de respeto, de dignidad. Pero dice, no debemos dudar de la estabilidad de nuestro sindicato. No nos metamos donde no nos llaman. Aunque había muchas asambleas y compañeros estudiantes que habíamos llamado al apoyo y a la lucha con el ESME. Termina el desplegado por el derecho y la justicia del trabajador a México, Distrito Federal, septiembre 23 de 1968. Comité Central, las comisiones autónomas. Como pueden ver, la postura oficial del ESME, del Comité Central, fue: nos hacemos a un lado.
Más adelante, en la página 11 y 12, viene una narración de los sucesos de aquellos tiempos. Viene una posición de la CTM donde se señala que decía: la CTM reprueba todas las alteraciones del orden público. La CTM debe contribuir y participar en el grado que las circunstancias lo requieran para que no haya actos vandálicos. En la crisis actual se mueven extranjeros y malos mexicanos, actuando como activos agentes comunistas. Se han puesto en práctica procedimientos usados durante los recientes disturbios de París, es decir, se copia. Está plenamente justificada la intervención de la policía y el ejército, es decir, el ejército, los graneros y la policía deben mantener el orden. Oh, lo peor, la bandera nacional sufrió un agravio por parte de los agitadores estudiantiles que actúan en víspera de la Olimpiada, bajo un plan determinado, que dirigen políticos descalificados. No existe un problema estudiantil real. La autonomía universitaria no fue violada y los que establecen un movimiento eluden el diálogo. De la Facultad de Ciencias salió aún el 4 de septiembre el siguiente volante, convocando a las pláticas públicas en lugar público y abierto y transmitido. Las pláticas están basadas exclusivamente en nuestro pliego petitorio. 1. La libertad de todos los presos políticos. 2. La derogación del artículo 145 del Código Penal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del DF. 5. Indemnización a las víctimas de las agresiones de la fuerza pública. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios que han intervenido en este conflicto. B. El diálogo que se desarrolla exclusivamente entre los representantes del Poder Ejecutivo y del Comité Nacional de Huelga. C. Las pláticas se inician en la unidad del Congreso del Centro Médico del IMSS el 9 de septiembre de 1968 a las 5 de la tarde. D. El diálogo se efectúe ante la presencia del CNH en pleno, la coalición de profesores de enseñanza media superior, pro libertades democráticas, la prensa nacional e internacional y los asesores que ambas partes consideren pertinentes. E. Las pláticas serán transmitidas por Radio Cadena Nacional y Telesistema Mexicano. Por supuesto, en caso de que esta proposición no sea considerada conveniente por el Poder Ejecutivo, el CNH está dispuesto a discutir otras proposiciones para las pláticas siempre y cuando éstas sean públicas
y cese de antemano la represión. A cambio de esto, se vino la comisión, la invasión de más planteles de Ciudad Universitaria y la represión del 2 de octubre. Como podemos ver en esta revista, viene después el programa de las actividades olímpicas. Para Lux y para el comité, el asunto ya era otro. En este segundo desplegado, un mes más de la realización del movimiento, encontramos ya una posición del ESME más firme, más detallada en contra del movimiento estudiantil. Este desplegado y posición salió, insistimos, como editorial de la revista Lux en octubre de 1968, cuyo director era Gustavo Portillo Silva, jefe de redacción Pedro Trujillo Tapia, con esta portada de la revista Lux. Y en la segunda página de esta propia revista. En fin, en conmemoración del movimiento estudiantil, cuya capacidad de organización y fuerza ideológica y posicionamiento ante el pueblo de México y frente al gobierno autoritario y represor de Díaz Ordaz, la organización democrática, participativa, crítica del movimiento estudiantil. Lo que debemos estudiar, lo que debemos aprender, cómo manejar en una situación de confrontación con el Estado, con el gobierno, un movimiento democrático, civil, pacífico. Conviene a partir del contacto directo con mítines relámpago, con asambleas, con manifestaciones de todo tipo, con volantes, con boteo, donde el vínculo con el pueblo de México fue fundamental. 2 de octubre no se olvida, pero tampoco la certera, oportuna movilización de las asambleas en cada una de las escuelas y facultades del Poli o de la UNAM, más el brigadeo simultáneo para recoger la voz, la comunicación directa, para desmentir a la prensa vendida, a la radio y a la televisión. Eso logró el movimiento estudiantil. Hoy sigue siendo una experiencia que todos debemos aprovechar. Una movilización democrática, horizontal, vertical, en comunicación directa con el pueblo, con los kioscos, con las escuelas, en las iglesias, en los camiones, en el metrobús, en todos lados, para romper el cerco informativo manipulador y violento. Eso logró el movimiento estudiantil.
En eso debemos de fijarnos para aprender nuestro comportamiento de 1968. ¿Se me acabó? Bueno, ha pasado el 2 de octubre, hemos recordado la importancia del proceso de organización que otorgó el movimiento al pueblo mexicano y qué es lo que debemos recuperar. En cualquier caso, en cualquier movimiento de protesta cívico, pacífico, la importancia de mantener comunicado al pueblo, de difundir las propuestas es fundamental. Nos vemos hasta otro lunes más de Añoranzas de Electricistas para precisar punto a punto las relaciones del ESME con el conjunto social llamado en este caso movimiento estudiantil. Nos vemos el próximo lunes en otra Añoranza de Electricistas. Hasta entonces.